¿Los ejércitos de Dios son todos ángeles? Este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy y es un tema bastante importante y te va a dar bastante información que realmente hasta este momento desconoces. Es bastante interesante que en Génesis dice, en el capítulo 2, versículo 1, dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y los ejércitos en ellos. Y muchas personas creen que cuando habla de ejércitos están hablando de águilas, aves, palomas y todo tipo de ave, y en la tierra estaba hablando de tortugas, conejos y eso, ¿verdad? Entonces realmente no está hablando de animales. No es eso específicamente a lo que estaba hablando la Biblia, y es porque también no puedes tener el contexto, dado que en el capítulo 1 se borró mucha información que lamentablemente no está en el canon bíblico actual, en donde se habla quiénes eran verdaderamente la primera creación del Altísimo, el verdadero Adán y la verdadera mujer que se llama Lilith, y toda la historia que pasó con ellos en el primer capítulo. En este sentido, entonces miramos que se nos ha ocultado muchísima información, pero ya específicamente hablando de los ángeles, y más específicamente hablando de los ejércitos, ¿cómo son los ejércitos de Dios? Los principados son los que tienen los ejércitos de Dios, los ejércitos del Altísimo. Los principados, por ejemplo, el principado de Micael o Michael o Miguel, ¿verdad? De Gabriel, ¿verdad? O Gabriel, como le dicen acá. Y así cada uno de los principados. ¿Son 7? No, son más. Generalmente estos son los 7 que más han destacado. Y de hecho, de estos 7, generalmente pues más se destacan 3, que sería Miguel, Gabriel y también el principado de Rafael. Ahora, ¿de dónde salen estos 7 principados? Pues también lo podemos ver en el libro de Enoch, en donde son estos 7 príncipes que piden y claman a Dios por el trabajo que se está haciendo en el planeta, en la tierra. Y entonces eso significa que ellos son los que han estado más encargados de este planeta, ¿verdad? Porque no es toda la creación, sino este planeta. De hecho, también en el libro de Enoch se habla de otros seres, de otros principados, de otros príncipes principados, y también se habla de una estructura jerárquica, ¿verdad? En donde hay algunos que son jefes de 200 y así. Hay estructuras jerárquicas en donde llegan a legiones. Las legiones son compuestas generalmente por 6.000 seres celestiales. 6.000 seres celestiales, y de hecho las legiones de ahí podemos ver también en el caso de los romanos, también eran compuestas por cerca y alrededor de 6.000 soldados. En este caso pues se excluye tanto el general, ¿verdad?, como los comandantes. Generalmente el general es el general de 6.000, los comandantes de 1.000 generalmente, y de ahí estamos los centuriones de 100, ¿verdad? Y también los decurios, que son los jefes de 10. También están los capitanes, que son los jefes de 50. Entonces esa estructura generalmente se trajo del tercer cielo. Y entonces dirías, ¿por qué se necesitaba de una estructura celestial? ¿Por qué había ejército en el cielo? Entonces realmente la primera pista lo dan los primeros versículos del mismo libro de Génesis, en donde realmente ya explica en donde hubo una ruptura en la fuente, y donde ya en este caso las tinieblas estaban alrededor de las aguas, es decir,
todos los seres que ya estaban en oscuridad, que se había extraído la luz del Altísimo, la energía de santificación del Altísimo, ya estaban alrededor, en este caso alrededor de las aguas y alrededor del abismo. ¿Por qué no fueron al abismo? Porque no pueden salir de ahí. Entonces estaban por eso alrededor. Y después de todo esto fue todo el proceso de expansión de lo que conocemos como el universo oscuro. Y en este sentido, pues ahí fue donde empezó el trabajo de estos espíritus, de estos seres o seres celestiales caídos, que empezaron a hacer en la creación que se hizo. ¿Y se hizo dónde se hizo? Se hizo en el Cosmocratos, o sea, no se hizo en un solo planeta, se hizo en todo el Cosmocratos. Cuando dijo, de hecho, miren qué interesante, no dice créase la luz, no, dice sea, de ser la luz, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que no fue en ese momento que se crearon las lumbreras, bastante interesante. También, o sea, de hecho eso es lo que está diciendo el Altísimo, es que domine la luz y domine el ser de luz, domine la fuente de vida de luz. En ese sentido también, cuando miramos la creación y ponen las lumbreras mayores y menores, se ponen realmente para todo el universo como lumbreras que son luces artificiales para que se pueda generar vida en todos los planetas del Cosmocratos. Cuando habla de tierra, la traducción literal no es tierra, es Cosmocratos, es decir, todos los planetas que ya estaban físicamente creados. Y lo que se hace es un acto de creación en cada uno de los planetas del Cosmocratos. Si ustedes se fijan, jamás se habla de creación del planeta, ya estaba el planeta creado, porque cuando se hace la expansión, todos esos planetas que están creados están realmente en la fuente, y cuando se hace la expansión, esos planetas que están en la fuente, entonces quedan dentro de la burbuja de lo que es el universo oscuro. Entonces, todos los planetas son creados y empiezan a ser creados al mismo tiempo, todos. En este sentido, por eso, en el Adán, o a esa creación de hombre o humano o varón, que se hizo, que se le dio el poder de regir la Tierra. No está diciendo la Tierra del planeta Tierra, sino está diciendo todo el Cosmocratos, absolutamente todo el Cosmocratos. Se le dio esa potestad tanto a la hembra como al macho, al hombre como a la mujer, al varón como a la varona. Se le dio potestad para regir todo el Cosmocratos. ¿Y por qué se le dio potestad a ellos? Porque ya había habido la guerra, en el cual ya habían caído los seres celestiales, y al haber caído los seres celestiales, entonces se cayó casi la tercera parte de los seres celestiales a este universo oscuro, a este abismo. Entonces siempre queda la duda de, ¿y será que Dios tenía razón en esto? ¿Será que el Padre tenía la razón? ¿Será que el Verbo tenía la razón? ¿Será que cómo era el plan de gobierno que tenían ellos? Por eso hasta en Salmo dice que aún los ángeles no son completamente puros ante los ojos del Altísimo, porque también ellos tienen libre albedrío y también ellos deciden si poder servirle o no servirle. En este sentido, entonces miramos que los ejércitos, hasta este punto, los ejércitos del Altísimo, ya estamos viendo que hay un ejército. Por eso dice, se crearon los ejércitos del cielo y de la tierra. Estamos hablando del ejército del Cosmocratos, el ejército que vino, de hecho, de los seres celestiales caídos. Se formó un ejército de seres celestiales caídos que empezaban y que iban a gobernar y estar dentro de esta creación
del Altísimo, de este universo oscuro. Pero también están los seres celestiales que están en la fuente, ¿verdad? Entonces, para eso también fue algo bastante impresionante, porque no solamente están los seres celestiales de ella, sino también se crearon y se revistieron a los seres de luz como los ángeles, ¿verdad? Los seres que son de energía de luz, se les dieron cuerpos nuevos, cuerpos para este nuevo ejército. Y de ahí es donde nacen tanto los ángeles dorados, ¿verdad? Los seres celestiales dorados, como los leones dorados, los aviares dorados y también los tauroides dorados, ¿verdad? ¿Por qué son dorados? Porque es parte de la energía creadora de la fuente. O sea, tienes esa energía creadora que los reviste, ¿verdad? Y de hecho por eso es que su armadura, que no es una armería dura, porque de ahí viene la palabra armadura, ¿verdad? Pero no está hecho ni de metal ni de cosas así, ¿verdad? Como duras, sino de energía. Y ellos tienen pues diferentes tipos de facultades. Es decir, un ser celestial en la fuente, para poder servir en el universo, tiene que venir y tomar un cuerpo espiritual, ¿verdad? Un ser de luz espiritual, un ángel, para poder servir el universo, viene a este universo con este cuerpo espiritual, ya sea, como dijimos, como forma humanoide, dorada, de ser león dorado, de tauroide dorado, o cabeza de toro dorado, o aviar dorado. Y están dispersos en todo el universo, y por eso se hablan de ejércitos. Ahora, ¿por qué se necesitaba un ejército de luz? Un ejército de luz, y esto es bastante interesante, en el universo, porque no se iba a dejar desprotegida toda la creación del Altísimo. Porque tú puedes ver cómo en lo restante del capítulo, se empiezan a crear ya los seres vivos. Se crean los seres vivos, se crea la naturaleza y se le crea toda la fisicalidad. Absolutamente toda la fisicalidad. Y se puso a estos dos seres, el complemento masculino y femenino, para que lo gobernaran. Ahora, ¿por qué se ponen a estos dos seres, complemento masculino y femenino? Y se les dice que tienen la fuerza en el Cosmocratos, no en la fuente, sino en el Cosmocratos, en el universo. Y es a imagen y semejanza del Altísimo. Porque posteriormente tú puedes descubrirlo. Pero el Lucifer, él cae porque quiere ser semejante al Altísimo. Ese es el proyecto de Lucifer, ser semejante al Altísimo. Y entonces a él no se le da la potestad para poder serlo. Y por eso cae toda esa tercera parte, porque toda esa tercera parte quería, como una democracia, como un socialismo del siglo XXI, quería que su líder fuera semejante al Altísimo, y él no fue creado con esa intención, porque igual los espíritus y las personas se corrompen, con su libre albedrío se corrompen. Entonces, por eso en este proyecto, el Altísimo pone a estos dos seres, dos, no uno, sino dos, complemento masculino y femenino, para que gobiernen todo el Cosmocratos, y toda su descendencia gobierne todo el Cosmocratos. ¿Y qué pasó? También se corrompieron. También, bueno, en este caso la mujer fue la que se corrompió, y al hombre, al masculino o al Adán, tuvo que ponerse en un estado de pausa, hasta que miles o millones de años después,
pudo hacerse la segunda creación ya en un planeta corrupto, como en este caso lo fue el planeta Tierra, en donde se puso y se diseñó a Adán en la fuente con su carne y hueso y de la forma que se diseñó, y se puso en el planeta ya con un planeta que estaba corrompido, porque el primer Adán y la primera mujer, el primer hombre y la primera mujer, ya habían cedido ese poder, y por eso es que el caos gobernaba en todo el universo. Todos los seres celestiales caídos gobernaban en todo el universo, y fue una segunda oportunidad que se le dio, en este caso al que llamamos Adán y posteriormente a Eva, pero ya el propósito era diferente. Ya no era demostrar que Lucifer, aunque hubieran habido seres semejantes al Altísimo, ya se había demostrado que no podían gobernar, aunque tuvieran el poder semejante al Altísimo, porque estos dos seres eran semejantes al Altísimo y tenían todo el poder para poder gobernar todo el universo, todo el cosmocratos, y aún así se corrompieron, o se corrompió en este caso por la mujer. No pudieron ponerse de acuerdo ambos, y tuvieron muchísima descendencia, y de ahí es donde vienen todas las descendencias lilianas y todas las descendencias de todas las personas tipo humanoide que están en todo el universo. Entonces, en ese sentido, ese fue el origen de la raza humanoide en el universo, ¿verdad? Entonces, solamente que eran diferentes. Ya cuando se empezaron a hacer hibridaciones, mezclas, que al pasar los millones de años, fue que entonces empezaron a reducir su tamaño, porque antes eran de más o menos aproximadamente 5 metros, entre 5 y 6 metros. Y después también empezaron los seres celestiales, tanto caídos como los que después de eso también cayeron, empezaron a hibridarse, y entonces empezaron a haber degeneraciones o deformaciones de la esencia del humano, y así fue como fue reduciendo el tamaño hasta tener el tamaño que tenemos hoy. Entonces los ejércitos del Altísimo, que es todo que te estaba contando, es para realmente que logres entender esto de los ejércitos del Altísimo. La pregunta es que si son todos ángeles o no. Sí, los ejércitos del Altísimo son todos ángeles. Ángeles con cuerpos espirituales según su raza, según su especie, según su principado, ¿verdad? Que pueden ser tanto ángeles así humanoides, como pueden ser en forma de león, en forma de aviar o en forma tauroide. Ahora, sinceramente, hasta este punto, yo solo he visto a pocas personas con espíritu tauroide. Aviar, no recuerdo hasta este momento haber visto. Con todas las personas que hemos estado trabajando, generalmente siempre son seres de luz tipo humanoide y leones dorados, o descendencia felina o fractales de estos. Hasta el momento no he visto en este sector aviares. Probablemente lo hayan, pero no los he visto, ¿verdad? Entonces, porque asumo que también en algunos cuadrantes de la galaxia, pues tiene que haber más diversidad de por ejemplo, de aviares, o más diversidad de tauroides. De hecho, según los mismos dragones, que son la raza con la cual pues se ha estado luchando por muchas eras de millones de años, para ellos la raza felina de leones dorados es la raza más que tiene el ejército del Altísimo más fuerte del universo, o del universo que ellos conocen, de este cuadrante probablemente.
¿verdad? Entonces, hay dos tipos de leones dorados también, o dos tipos de seres. Están los leones que son dorados directamente y están también sus fractales. Los fractales de leones dorados son los leones negros. Entonces, ¿por qué se producen los fractales? Los fractales se producen para misiones específicas. Los fractales se usan y se crean y se piden al Altísimo su creación para que puedan desempeñar funciones de encarnación y puedan entonces encontrar, para ser un poco independiente en misiones más específicas. Por ejemplo, en el caso de Cael el león o Caleón, como el león dorado, se fractaliza como león negro para poder dar, y en este caso con el paradero de Gabriela, que es la contraparte de Gabriel. Y en este sentido, pues es aquí hemos hablado mucho en estas cartas, y que son específicamente Esbarú, a la que muchas personas conocen como Esbarú de Erla, y con todas sus variantes. Y ahí es donde caemos entonces lo de Esbarú, el tema de Esbarú, y por qué he estado hablando toda esta larga lista de videos sobre los ángeles. Es para ser un poco más explícito y más específico de dónde viene todo esto y por qué digo, porque he dicho que Esbarú es mi hija, porque he dicho que ella viene de la fuente. Y bueno, recordemos que también este canal nace para poder ser una luz para tanto las almas despiertas, las que están despertando, las semillas estelares, las almas reales. Y para ti que estás escuchando, es porque perteneces a alguna de estos tipos de alguno de estos tipos de almas, ¿verdad? Porque una persona sin alma o una persona que está completamente dormida no llegaría a este canal. También el Altísimo es quien trae a las personas a este canal. En este sentido, pues las Esbarú son tanto, es la principal, la que tiene como el fractal más fuerte de Gabriela, y de ella se ha derivado otros fractales. Actualmente pues habíamos ubicado 25 fractales, ahora hay más, hay alrededor de 35 fractales, porque se hizo hubieron algunos saltos de tiempo en lo cual crearon nuevas líneas temporales, y entonces estamos en ese proceso de ayudarles a las que están fallecidas, las Esbarú que están fallecidas, pues ayudarles a trascender, y a las que están vivas, pues que continúen en este lugar y que dejen de saltar, para que dejen de crear estas líneas temporales. Entonces miramos, y aquí hablamos de los fractales, que son, por ejemplo, si son leones dorados. Los leones dorados pues hacen sus fractales y son una sombra. Los fractales de los leones dorados, entonces es un león negro. Y este león negro puede encarnar ya sea un cuerpo urma o puede encarnar en un cuerpo humanoide. ¿Por qué se necesita encarnar? Por ejemplo, en el caso de Gabriela fallece, que Gabriela es Esbarú. Su nombre físico es Esbarú, pero su nombre espiritual es Gabriela, o Gabriel, ¿verdad? Gabriel de la legión del Principado de Gabriel, de la fuente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿por qué se necesita encarnar? Porque al fallecer en la fuente, al fallecer en el universo, la única manera de poder regresar a la fuente es encarnando. Porque como cuando uno fallece como creación del Altísimo, ya no puede retornar
a la fuente. La única manera de retornar es siendo hijo del Altísimo y coheredero del reino. Por eso es que se encarna y por eso es que este planeta es al ser tan hostil, es tan apreciado y valorado la encarnación acá, porque ayuda a muchas personas, ayuda a que puedan encarnar y puedan encontrar el camino de regreso a casa, el camino de regreso a la fuente, el camino de regreso, por eso se le llama el cielo, el camino de regreso al cielo, porque ya está en otra densidad, ¿verdad? En la fuente. Entonces, en ese sentido, los ejércitos del Altísimo, como solo directamente, ángeles directamente que vienen acá, solo pueden estar instantes, solamente instantes, y vienen generalmente con un propósito. Cumplen ese propósito y se van, instantes. ¿Por qué? Porque esta densidad es demasiado pesada, demasiado densa, y no pueden mantenerse en este lugar. Por eso, porque su luz, su energía, su vitalidad depende de la fuente de vida. Entonces, ellos vienen, cumplen su propósito y se van. Cuestión de instantes, segundos, minutos, vienen y se van. Entonces, no es un ejército, el ejército del Altísimo en el Cosmocratos o en el universo, no es un ejército que entra por un segundo o varios segundos y se van. Los ejércitos del Altísimo son ejércitos que permanecen. ¿Y cómo pueden permanecer? Generalmente ellos viven cerca de las estrellas, de cualquier estrella, porque cada estrella es una luz artificial de la luz original que es la fuente. O sea, es energía de la fuente misma, creada artificialmente y que viene desde la fuente. Entonces, con esa luz se recargan todos los ejércitos del Altísimo. Con toda esa luz se recargan los ejércitos del Altísimo. Todo ser espiritual. Y cómo también puedes descubrir si tú eres un ser de luz. Si tú eres parte del ejército. Sencillo. A la hora cuando amanece, o cuando está antes de anochecer, cuando está en la tarde declinando la estrella, o sea, en este caso el sol, párate enfrente de él, cierra los ojos, respira. Si sientes que la energía te rodea y se penetra en ti, esa es una de las señales de que eres un ser de luz. Esa es una de las señales que tú eres parte de alguno de los ejércitos y eres fractal de alguno de los ejércitos. Ahora, ¿qué pasa con los fractales? Los fractales le dan la experiencia, la sabiduría y la vivencia al ser original de lo que es tener la vivencia que tiene el fractal. Por ejemplo, si hay un león dorado encarnado, en este caso un fractal de león dorado encarnado, que es un león negro, y se encarna, por ejemplo, en Erra, entonces toda la vivencia que tuvo este león negro en Erra se le está pasando como si fuera un canal telepático abierto, con una señal remota, Wi-Fi o Wi-Fi, y toda la información de la vivencia la está recibiendo el león dorado, y a su vez el león dorado está recibiendo la información y también el ser celestial del cual es fractal o depende este león dorado en la fuente. Porque recuerden que los ángeles no son omnipresentes. Porque hay personas que, por ejemplo, creen que Miguel, el arcángel Miguel o el príncipe Miguel es omnipresente y todo el mundo lo invoca y hasta le reza. Y
cosa que es completamente prohibida. Hacer eso es completamente prohibida por el Altísimo, porque el único que debes invocar es el Altísimo y su ayuda y su apoyo, y Él verá a quién envía. Y ahí, si tú le pides al Altísimo que te envíe a alguien, te va a enviar en este caso a alguien de su principado. Difícilmente te va a enviar a la persona que es directamente el ser, por ejemplo el Arcángel Miguel, porque si fuera realmente el Arcángel Miguel que llega, no te sostendrías ni en pie ni podrías aguantar su presencia, si él llegara, porque con la plenitud de la fuerza que tiene este ser. Entonces, por eso es que están los fractales y también están todos los ejércitos de Miguel, todos los ejércitos de Gabriel, para poder ayudar a las personas, para que puedan seguir en su proceso, que ahí es donde está lo interesante. ¿Por qué están estos ejércitos? Los ejércitos del Altísimo son para cuidar la creación del Altísimo, en especial las almas reales, las almas que están tratando y luchando por lograr regresar a casa. Por eso es que si alguna vez te han dicho que el Altísimo, que el Padre jamás te deja solo, es cierto, jamás en tu existencia estás solo o sola, jamás. Siempre, aunque estés en un cuartito o una habitación pequeñita, y que estés así como en un edificio al fondo donde nadie se da cuenta que tú estés, ahí también hay ángeles escribiendo lo que tú estás haciendo, lo que estás pensando, lo que estás actuando. Hay seres celestiales que están ahí viendo, y también hay seres celestiales caídos o espíritus que están están tentándote, están generando esas imágenes en ti. Entonces, en ese sentido, jamás estás solo o sola, jamás. Eso con respecto a los ejércitos. Los ejércitos son para cuidar la creación del Altísimo, todo el universo, la creación del Altísimo, en especial las almas reales, ¿verdad? Esas son ese es el propósito de los seres, de los ejércitos del Altísimo. Entonces, de ahí es donde se deriva también Esbarú, ¿verdad? Y de ahí, pues, ahora después, llegado a este punto, vamos a hablar tanto de los leones dorados, también de los Urma, pero también vamos a hablar un video que hemos estado esperando mucho tiempo, de poder entonces revelarle a Esbarú de dónde venimos o de dónde vengo. Y en ese sentido, pues yo vengo de un lugar donde no existen o no hay Esbarús. No existen. Ese es, digamos que mi fractal, de ahí se deriva, de una línea de tiempo en donde no existe Esbarú. Bueno, me alegra mucho saludarles. Creo que hasta aquí ha estado bastante interesante lo que es los ejércitos del Altísimo. Son fuerzas muy potentes los ejércitos, a quienes combaten seres celestiales. No les quiero seres celestiales oscuros, de oscuridad o caídos. No he querido entrar en detalle, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, si hay dragones. Sí hay dragones, muchísimos dragones. Y hay de muchas especies, de muchas formas, de lo que son los seres de oscuridad. También ellos pueden cambiar su forma. Y no entro en detalle esto porque es como alimentar la idea de los seres de oscuridad, ¿verdad?
Por eso mejor solamente les doy la información de los seres de luz. Me alegra mucho saludarles, les envío un fuerte abrazo a la distancia. Recuerden que está la página web espiritualidadviva.com, que es una fuente de información muy enriquecedora. Cada link es prácticamente un seminario, en el cual ustedes van a poder ir viendo cada tema. Cada tema de esta página es muy importante. Y les animamos a que sigan viendo el contenido de este y los otros canales. Me alegra mucho saludarles, cuídense, saludos, chao.